Quiero contarles sobre una habitación de hospital. La habitación 114, segundo piso, ala este del Memorial General, una habitación con una ventana que daba a un estacionamiento y una franja de cielo gris de noviembre y una rejilla de calefacción que hacía clic cada 4 minutos con la confiabilidad mecánica de algo que no le importaba lo que sucedía en la habitación a su alrededor. Sé que hacía clic cada 4 minutos porque conté. Cuando estás acostado en una cama de hospital a las 2 de la mañana con un tensiómetro en el brazo y un suero en la mano y nadie en la silla a tu lado, cuentas cosas. Cuentas los azulejos del techo. Cuentas los clics de la rejilla de calefacción. Cuentas la cantidad de veces que una enfermera pasa por tu puerta abierta sin detenerse. Cuentas, porque contar es algo que hacer con una mente que de otro modo pasaría las horas oscuras yendo a algún lugar al que no quieres ir. Mi nombre es Denis. Tengo 71 años. Pasé 40 años como maestro de taller en una escuela secundaria y luego 11 más como voluntario en la biblioteca pública 2 días a la semana porque necesitaba un lugar donde poner mis mañanas después de jubilarme y siempre he creído que un hombre que deja de ser útil deja de estar interesado en estar vivo. Tengo 2 hijos, un hijo llamado Cliff que tiene 44 años y vive a 20 minutos de mi casa, y un hijo llamado Marcus que tiene 42 años y vive a 40 minutos en la otra dirección. También tengo una nuera llamada Brenda, la esposa de Cliff, a quien llegaré a su debido tiempo. Entré al hospital un miércoles por la noche en noviembre con dolores en el pecho que mi médico me dijo después que eran lo suficientemente serios como para que otra hora en casa hubiera cambiado significativamente el resultado de esta historia. Estuve en ese hospital durante 6 días. Y en esos 6 días, acostado en la habitación 114 con su rejilla de calefacción haciendo clic y su vista al estacionamiento y su silla junto a la cama que estuvo vacía mucho más de lo que debería haber estado, aprendí más sobre mi familia de lo que 40 años de vivir con ellos me habían enseñado. No todo fue lo que esperaba. Algo fue peor. Y una parte tranquila e inesperada, fue mejor de lo que tenía ningún derecho a esperar. Necesitan saber quién era yo antes del hospital, porque el hospital solo tiene sentido contra el telón de fondo de la vida que vino antes. Soy un hombre que se despierta a las 6 todas las mañanas independientemente del día que sea, porque 40 años de clases de taller de primer periodo me tallaron eso tan profundo que ninguna cantidad de jubilación ha podido tallarlo de vuelta. Preparo avena. Leo el periódico, el de papel real, no el teléfono, y me siento a la mesa de la cocina en la casa que he tenido durante 33 años y tomo 2 tazas de café y escucho al vecindario despertar a mi alrededor. Mi esposa Lorraine falleció hace 8 años. Cáncer de páncreas, rápido e implacable de la manera en que esa enfermedad particular tiende a ser, 4 meses desde el diagnóstico hasta el final, y ella manejó cada uno de esos 4 meses con una gracia que todavía no entiendo completamente y que sospecho que yo no podría haber igualado. Pienso en ella cada mañana cuando me siento a esa mesa de cocina. Pienso en lo que diría sobre las cosas que están sucediendo en mi vida y en el mundo, y trato de vivir de una manera en que su respuesta sea algo bueno. Después de que Lorraine falleció, me recalibré. Esa es la palabra que uso, porque es más honesta que palabras como seguir adelante o adaptarme, ambas de las cuales sugieren una suavidad que el proceso no tuvo. Me recalibré. Encontré mis mañanas en la biblioteca. Mantuve el jardín de verduras en el patio trasero que Lorraine había comenzado y yo había mantenido. Me manejé a cada cita médica, cada mandado, cada cena familiar, y nunca llamé a ninguno de mis hijos para pedir un aventón porque no quería ser una carga y porque mi camioneta funcionaba bien y porque la independencia, a los 71, es algo que proteges en silencio y deliberadamente antes de que alguien decida protegerte de ella. Cliff vivía a 20 minutos de distancia y nos veíamos unas 2 veces al mes. Era un hombre ocupado, gerente de ventas en una cadena de muebles regional, 2 hijos en la escuela secundaria, una esposa llamada Brenda que tenía opiniones sobre todo y las expresaba libre y frecuentemente. No me disgustaba Brenda. Quiero ser justo al respecto. Era eficiente y capaz y mantenía una casa muy limpia y amaba a Cliff de la manera práctica y organizada de una mujer que administra un hogar de la manera en que otras personas administran proyectos. Lo que no hacía,
lo que nunca había hecho en 18 años de ser mi nuera, era hacerme sentir bienvenido en su hogar en lugar de acomodado en él. Hay una diferencia entre esas dos cosas y he pasado suficientes años con personas como para saber exactamente cómo se siente. Marcus vivía a 40 minutos de distancia y hablábamos por teléfono todos los domingos por la tarde sin falta. Era el más tranquilo de mis dos hijos, trabajaba como electricista, no estaba casado, tenía un perro llamado Chester y una pequeña casa que estaba arreglando él mismo poco a poco, y me llamaba todos los domingos a las 7 para hablar de nada en particular durante unos 45 minutos, lo cual era una de las mejores cosas de mi semana y que no le decía suficientemente. Ambos hijos sabían que tenía una condición cardíaca. Me habían diagnosticado fibrilación auricular 3 años antes del hospital, y la manejaba con medicamentos y chequeos regulares y el entendimiento de que necesitaba no ignorar los síntomas. No los había ignorado. Cuando los dolores en el pecho comenzaron ese miércoles por la noche, tensos, insistentes, no como indigestión, llamé al 911 yo mismo, desbloqueé la puerta principal, me senté en el sofá y esperé. La ambulancia llegó en 8 minutos. Recuerdo haber pensado, mientras me cargaban, que debería haber dejado una nota para quien fuera a regar el jardín de verduras. Llamaron a mis hijos desde la sala de urgencias. Lo sé porque la enfermera de admisión me pidió un contacto de emergencia y les di ambos números y dijo que haría llamadas. Me trasladaron a la habitación 114 alrededor de las 10:30 de ese miércoles por la noche después de varias horas de pruebas y monitoreo y la preocupación controlada y profesional de personas que ven situaciones como la mía con suficiente regularidad para estar tranquilas al respecto sin ser desdeñosas. Los dolores en el pecho habían cedido. La cardióloga, una mujer firme y directa llamada doctora Akefer en quien confié de inmediato, me dijo que había experimentado un evento cardíaco, que era serio, que estaba en el lugar correcto, y que sabríamos más por la mañana después de más pruebas. Lo dijo claramente y sin suavizarlo, lo cual agradecí. Le pedí que me lo dijera sin rodeos y lo hizo. Después de que se fue, me acosté en la cama del hospital en la habitación 114 y miré la silla vacía junto a la cama y esperé. Cliff llegó a las 11:15. Sé la hora porque había un reloj en la pared frente a la cama y lo había estado observando. Entró pareciendo un hombre al que habían sacado de algo. Ligeramente despeinado, chaqueta sobre lo que parecían pantalones de pijama, su teléfono en la mano. Me abrazó cuidadosamente, de la manera en que las personas abrazan a alguien a quien tienen miedo de lastimar. Preguntó qué había pasado. Le dije. Preguntó qué habían dicho los médicos. Le dije. Se quedó 40 minutos, durante los cuales revisó su teléfono 3 veces e hizo una llamada en el pasillo de la que podía escuchar fragmentos, sonaba como una llamada de trabajo, reprogramando algo para la mañana. Regresó y dijo que volvería mañana, que Brenda mandaba su amor, que debería descansar. Le dije que estaba bien. Se fue a las 5 para la medianoche. Marcus llegó a las 12:40 de la mañana. Había manejado 40 minutos en medio de la noche y entró con su abrigo todavía puesto y su cabello mostrando que había venido directo de la cama, y se sentó en la silla junto a mi cama y me miró con una expresión que reconocí de cuando era niño y algo lo había asustado, no pánico, sino una preocupación muy enfocada y muy honesta, el rostro de alguien que no está manejando su reacción sino simplemente teniéndola. No revisó su teléfono. No hizo llamadas. Se sentó en esa silla y habló conmigo y me escuchó y en algún momento después de las 2 de la mañana, cuando le dije que debería irse a casa a dormir, dijo que se quedaría un poco más y lo hizo. Se quedó hasta las 4. Manejó 40 minutos a casa y estaba de vuelta a las 9 de la mañana siguiente con 2 tazas de café del lugar al otro lado de la calle del hospital porque había notado al salir que no había tocado el café del hospital. Sostuve esa taza de café con ambas manos y miré a mi hijo menor y sentí algo para lo que no tenía palabras inmediatas, un sentimiento que me tomaría el resto de esos 6 días entender completamente. 6 días en un hospital te enseñan cosas que 6 años de vida ordinaria no pueden.
Elimina las rutinas cómodas y la distancia cortés y las ficciones mutuamente acordadas que las familias mantienen para llevarse bien, y te muestra, con la claridad implacable de un lugar donde nada es cómodo y nada es conveniente, exactamente donde estás en las vidas de las personas que amas. Cliff visitó 2 veces en 6 días. Una vez el jueves, el día después de ser admitido, por aproximadamente 1 hora a la hora del almuerzo, durante la cual se sentó en la silla y revisó su teléfono más de lo que me miró y me habló de un problema en el trabajo que no seguí del todo y comió una barra de granola de su bolsillo de la chaqueta sin ofrecerme una, lo cual no era el problema pero que de alguna manera se quedó en mi memoria. La segunda visita fue el sábado por la tarde, y Brenda vino con él esta vez. Brenda llevaba un buen abrigo y cargaba flores, crisantemos amarillos en una funda de plástico de una tienda de comestibles, y los colocó en el alféizar de la ventana con la eficiencia de una mujer que completa una tarea y luego se sentó en la segunda silla que trajeron del pasillo y habló sobre el proyecto de renovación de su hermana durante 11 minutos según el reloj de la pared y luego habló sobre el horario de trabajo de Cliff y luego mencionó 2 veces que el estacionamiento en este hospital era muy caro. No preguntó cómo me sentía. No preguntó qué habían dicho los médicos. Preguntó, una vez, si la comida era decente, y dije que estaba bien, y dijo que la comida de hospital nunca era realmente buena y eso fue todo. Se fueron después de 1 hora y 10 minutos. Brenda dijo que había sido encantador verme tan bien, lo cual no era así, estaba pálido y cansado y conectado a un monitor, y Cliff me abrazó de nuevo en la puerta y dijo que intentaría venir de nuevo antes de que me dieran de alta y no lo hizo. Marcus vino todos los días. Vino por las mañanas cuando podía, por las tardes cuando su horario de trabajo requería que una visita matutina fuera imposible, y el día que su trabajo lo llevó a un sitio a 1 hora de distancia llamó 3 veces y apareció a las 7 de la tarde todavía con su ropa de trabajo, oliendo a aserrín y conducto eléctrico, y se sentó conmigo 2 horas. Trajo cosas. No flores, cosas prácticas. Trajo el periódico porque sabía que lo leía. Trajo un libro de crucigramas porque recordaba que hacía crucigramas cuando estaba enfermo de joven y yo había mencionado una vez, años atrás, que los encontraba tranquilizadores. Trajo la correa de Chester una tarde y me mostró una foto en su teléfono de Chester sentado en el porche delantero, lo que me hizo reír por primera vez en varios días, una risa real, no del tipo cortés. Habló con la doctora Akefer. No para manejar la situación o para entrometerse, se presentó como mi hijo, dijo que quería asegurarse de entender lo que estaba enfrentando para poder ser útil cuando llegara a casa, hizo preguntas específicas e inteligentes, y escuchó cuidadosamente las respuestas. La doctora Akefer me dijo después, en un momento tranquilo, que tenía un buen hijo. Dije que tenía 2 hijos. Asintió de la manera en que las personas asienten cuando son amables en lugar de estar en desacuerdo. Lo que quiero que entiendan sobre esos 6 días, lo que es más difícil de describir pero más importante de transmitir, es que no fueron los grandes momentos los que me dijeron lo que necesitaba saber. Fueron los pequeños. Fue el teléfono de Cliff boca abajo en la cama en lugar de en su bolsillo. Fueron las flores de Brenda colocadas en el alféizar de la ventana sin preguntar si podía verlas desde la cama, no podía, por el ángulo de la cama y la ventana, pero ella no preguntó. Fue Marcus llegando con café del otro lado de la calle porque había notado, al salir a las 4 de la mañana, que no había tocado el café del hospital. Fue el libro de crucigramas. Fue la foto de Chester. Fue el simple e irrelevante hecho de que cada vez que Marcus entraba a la habitación 114, me miraba primero a mí, no a su teléfono, no al monitor, no a la habitación, a mí. Como si fuera la razón por la que había venido. Como si fuera el punto. Y cada vez que Cliff entraba, había un retraso de medio segundo, solo medio segundo, donde sus ojos iban a la habitación, evaluaban el entorno, y luego me encontraban. Medio segundo. Soy un hombre paciente. Pero ese medio segundo me dijo todo. El 5.º día, Marcus vino por la mañana y hablamos por mucho tiempo sobre cosas de las que no habíamos hablado en un tiempo. No el hospital, no la condición cardíaca, otras cosas. Su casa, en la que estaba refinando los pisos, una habitación a la vez, los fines de semana.
su perro Chester, y si Chester estaba haciendo suficiente ejercicio. La biblioteca, y un libro que estaba leyendo antes del hospital que todavía estaba en mi mesa de cocina con un marcador en la página 147. Hablamos sobre Lorraine. No hacíamos esto a menudo. No porque fuera doloroso, sino porque tenía un peso natural y ambos respetábamos ese peso y no lo invocábamos a la ligera. Pero esa mañana, en la habitación 114, Marcus dijo algo en lo que he pensado todos los días desde entonces. Dijo: papá, pienso en mamá cada vez que paso por la biblioteca. Porque solía hablar de cómo empezaste a ser voluntario allí después de que falleció y le habría encantado que lo hicieras. Lo miré. Dije: ella nunca supo que era voluntario allí. Se había ido antes de que empezara. Dijo: lo sé. Creo que lo habría sabido de todas formas. No dije nada por un momento. Luego dije: Marcus, ¿cuánto tiempo has estado cargando con eso? Y dijo: un tiempo, supongo. Y ese fue el momento, acostado en una cama de hospital el quinto día de una estadía de 6 días, con la rejilla de calefacción haciendo clic en su ritmo de 4 minutos y el estacionamiento de noviembre gris afuera de la ventana, en que entendí algo que quizás debería haber entendido antes. Algunas personas te aman con su presencia. Simplemente aparecen. Cada mañana con café, cada tarde con un periódico, cada domingo a las 7 por teléfono durante 45 minutos sobre nada en particular. Aparecen sin que se les pida, sin que se les recuerde, sin calcular lo que les cuesta, porque aparecer es simplemente lo que hacen. Y otras personas te aman con sus intenciones. Tienen la intención de llamar. Tienen la intención de visitar. Mandan su amor a través de la boca de otra persona. Ponen flores en el alféizar de la ventana sin verificar si puedes verlas, porque el gesto es para su propia comodidad tanto como para la tuya. Ambas son amor. No voy a pretender lo contrario. Pero son tipos diferentes, y solo uno de ellos llena la silla vacía. Esa tarde, después de que Marcus se fue, me acosté en la cama y pensé en mi testamento. Tenía un testamento, uno cuidadoso, redactado con mi abogado 6 años atrás después de que Lorraine falleció, dividiendo las cosas equitativamente entre Cliff y Marcus de la manera que parecía justa y correcta y sin complicaciones en ese momento. Partes iguales. Trato igual. El valor predeterminado de un padre que no quería mostrar favoritismo, que no quería que ninguno de sus hijos se sintiera menos valorado que el otro. Nunca había cuestionado este arreglo. Lo estaba cuestionando ahora. No por ira. No por el deseo superficial y ardiente de castigar a Cliff por revisar su teléfono y visitar 2 veces en 6 días. Algo más considerado que eso. Algo que se había estado formando silenciosamente en el fondo de mi mente a lo largo de esos 5 días y que ahora había salido al frente donde podía mirarlo correctamente. La vida de un hombre, la casa, los ahorros, el pequeño peso acumulado de 40 años de trabajo, no es solo propiedad. Es dirección. Es una declaración final sobre lo que importó, entregada en el único lenguaje que queda disponible después de que ya no estás en la habitación para hablar por ti mismo. Y la pregunta que me hacía a mí mismo, en esa cama de hospital ese quinto día, era esta: ¿quiero que mi declaración final sea que la presencia y la ausencia fueron iguales? ¿Que el hijo que vino todos los días y el hijo que vino 2 veces fueron lo mismo para mí al final? Me dieron de alta un jueves por la mañana. Marcus me llevó a casa. Había preguntado el día anterior si necesitaba un aventón y había dicho que sí sin el instinto habitual de decir que estaba bien y podía arreglármela solo, lo cual se sintió como su propio pequeño progreso. Me ayudó a entrar, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba para la primera noche, llenó mis recetas en la farmacia a 3 cuadras, y preparó la cafetera para que estuviera lista por la mañana. Me mostró de nuevo cómo funcionaba la aplicación de monitoreo en mi teléfono, la que rastreaba mi frecuencia cardíaca, porque no lo había absorbido completamente cuando la enfermera del hospital lo explicó. Hizo todo esto sin hacerme sentir manejado o disminuido. Lo hizo de la manera en que una persona capaz ayuda a alguien que ama, en silencio, sin ceremonia, sin hacer de la ayuda la historia.
Antes de irse, le dije que necesitaba decir algo. Se sentó en la mesa de la cocina y esperó. Le hablé sobre los 6 días. No como una acusación a su hermano, tuve cuidado con eso, sino como un relato de lo que había observado y lo que había significado para mí. Le dije que había estado acostado en esa habitación contando azulejos del techo y clics de la rejilla de calefacción y la silla vacía junto a mi cama y que había entendido algo en esos 6 días que quería que supiera que había entendido. Le dije que sus llamadas telefónicas del domingo eran una de las mejores cosas de mi semana y que nunca se lo había dicho suficientemente. Le dije que la fotografía de Chester me había hecho reír por primera vez en días. Estaba muy quieto mientras decía todo esto. Cuando terminé estuvo en silencio por un momento y luego dijo, «Papá, yo solo, eres mi padre». Por supuesto que vine. Y yo dije, «Marcus. Ese es exactamente el punto». Me miró. Dije, «No todos lo piensan de esa manera». Tú sí. Eso importa más de lo que sabes. Asintió lentamente. Había cosas en sus ojos que no dijo, lo cual estaba bien, porque algunas cosas no necesitan decirse para ser reales. 2 días después de llegar a casa, llamé a Cliff. Le pedí que viniera un sábado por la mañana, solo él, sin Brenda. Vino. Trajo pasteles de una panadería, los buenos, lo cual me dijo que sabía que esta no era una visita de rutina. Nos sentamos a la mesa de la cocina y serví café y dije lo que había decidido decir. Le dije que lo amaba. Le dije que sabía que estaba ocupado y que su vida estaba llena y que nunca había querido ser una carga para ninguno de mis hijos. Le dije que cuando estaba en esa habitación de hospital, había necesitado algo simple, presencia, solo presencia, y que lo que había experimentado principalmente era ausencia. Le dije que no iba a estar enojado por ello. No lo iba a cargar como una herida. Pero necesitaba que supiera qué había sucedido y cómo se había sentido, porque creía que se merecía saberlo, y porque pensaba que, si no decía nada, lo mismo sucedería de nuevo la próxima vez que algo saliera mal. Estuvo muy callado mientras hablaba. No se defendió de inmediato, lo cual era lo que había esperado a medias. Se quedó con lo que había dicho por mucho tiempo. Luego dijo, me dije a mí mismo que estabas en buenas manos. Me dije a mí mismo que realmente no me necesitabas allí todos los días. Dije, Cliff. ¿Y si sí? No respondió eso por un momento. Luego dijo, debería haber venido más. Dije, sí. Solo eso. Y luego le pasé los pasteles. Actualicé mi testamento en diciembre, 2 semanas después de llegar a casa del hospital. Me senté con mi abogado durante 2 horas e hice cambios que reflejaban lo que había entendido en la habitación 114. No eran cambios punitivos. Eran honestos. Marcus recibió una porción mayor de la casa y los ahorros, no todo, no un reequilibrio dramático diseñado para enviar un mensaje, sino un ajuste significativo que reflejaba lo que la presencia realmente le cuesta a una persona y lo que vale para la persona que la recibe. También dejé una carta, una personal, no un documento legal, explicando mi razonamiento con mis propias palabras, para ser leída después de que me haya ido. La escribí claramente, sin ira, y dije lo que quería decir, porque he vivido 71 años y he terminado de decir las cosas de manera indirecta. Cliff y yo hemos continuado hablando. Algo cambió entre nosotros después de ese sábado por la mañana en la mesa de la cocina, no arreglado, no borrado, sino desplazado en la dirección de la honestidad, que es la única dirección que vale la pena seguir. Vino a visitar en enero y se quedó 3 horas y no revisó su teléfono ni una sola vez, lo cual noté y no mencioné, porque algunas cosas es mejor presenciarlas que comentarlas. Brenda mandó una cacerola después de que llegué a casa del hospital. Llegó con una nota que decía que esperaba que me sintiera más fuerte pronto. Le escribí una nota de agradecimiento a mano, como me enseñó mi madre, y lo decía en serio. La cacerola estaba buena. Marcus viene cada 2 domingos ahora en lugar de solo llamar, semanas alternas, lo cual fue su idea.
Nos sentamos en la cocina y tomamos café y a veces trabajamos juntos en el crucigrama y a veces simplemente leemos en la misma habitación sin hablar, lo cual es uno de los grandes consuelos subestimados de la vida. La compañía de alguien en quien confías en una habitación donde no se te requiere nada. Chester ha visitado 2 veces. Es, como sospechaba, un perro excelente. Estoy de vuelta en la biblioteca 2 mañanas a la semana. Estoy de vuelta en el jardín de verduras. Mi corazón está monitoreado y medicado y la doctora Akefer dice que estoy bien para un hombre que no escuchó a su cuerpo hasta que escuchar fue inevitable. Estoy trabajando en escuchar antes. Quiero terminar contándoles lo que le dije a Marcus en la mesa de la cocina el día que llegué a casa, porque creo que es la cosa más verdadera que encontré en esos 6 días en la habitación 114. Le dije, la presencia no es una cosa pequeña. En un mundo que tiene 10.000 maneras de decir te amo desde la distancia, textos, llamadas, flores en un alféizar, estar realmente en la habitación es lo único que no puede replicarse ni sustituirse ni enviarse a través de otra persona. Es lo único que te cuesta algo real. Tiempo. Sueño. 40 minutos de manejo a medianoche. Una taza de café llevada al otro lado de la calle a las 9 de la mañana porque notaste, al salir a las 4, que no había tocado el café del hospital. Estos no son grandes gestos. Son los más pequeños posibles. Y son todo. Para cualquiera que esté mirando esto, que sea el Marcus en su familia, el que aparece, el que maneja en medio de la noche, el que trae el periódico y el crucigrama y la fotografía del perro, quiero que sepan algo. La persona en esa cama de hospital está contando azulejos del techo y clics de la rejilla de calefacción y la silla vacía junto a su cama. Y cuando entras por esa puerta, no solo estás visitando. Estás respondiendo una pregunta que tienen miedo de hacer en voz alta. Les estás diciendo, sin una sola palabra, que importan lo suficiente como para manejar. No dejen que el mundo los convenza de lo contrario. No dejen que el ajetreo y la distancia y la cómoda ficción de las buenas intenciones reemplacen lo irreemplazable. Aparezcan. Solo aparezcan. Es toda la historia. Sonnet 4.5 Cloud Isaiah and Can Make Mist,